opinan diferente, dicen, es que ¿para qué asustas a la gente? No, yo no creo en asustar a la gente. No debemos enseñar eso. Si alguna cosa debe enseñar la iglesia en estos últimos tiempos, es la escatología, hermano. Alguna cosa. Porque si el Espíritu Santo, hermano, motivó a los apóstoles, a los profetas del antaño, si los motivó a poner estas cosas en la Biblia, es porque Dios intencionó que usted y yo las tuviéramos. No hay nada en la palabra de Dios que fue escrito por casualidad, hermanos, por coincidencia. Nada. Entonces tenemos que entender nosotros, hermanos, que la escatología es parte de la Biblia, parte de la palabra de Dios que debemos estudiar sobre ella de día y de noche, toda la palabra. Porque por eso el Señor la permitió. Porque la escatología, hermanos, es importante, tan importante que el Espíritu Santo se movió en los profetas, en Pablo, en Jesucristo, en Pedro, en Juan, en Marcos, en Lucas, para hablarnos de estas cosas. No hay nada que está en la Escritura por accidente, hermano, ni por coincidencia. Ahora, lo que el Señor le habló a los apóstoles, a los discípulos ahí, hermanos, en Mateo 24, es importante entenderlo, hermano, lo que significa ahí. Porque quiero en esta mañana, hermanos, decirle una cosa. Lo que aquí se le preguntó a Cristo es algo importante. Y es importante porque el Espíritu Santo permitió que se grabara en la Biblia para nosotros, para que lo leyéramos. Si no fuera importante, Dios no lo hubiera puesto. ¿Para qué le pone eso a la iglesia? Pero el Hijo de Dios debe estar consciente y debemos estar conscientes todos los días que este puede ser el día que nos vamos a la eternidad o que Cristo viene. Porque de eso se trata el Evangelio, hermano. La predicación del Evangelio para que la gente tenga la oportunidad de arrepentirse, aceptar a Cristo y puedan tener vida eterna. Si estamos predicando por otros motivos, estamos equivocados. Si estamos predicando a la gente cómo se haga rica, cómo tenga éxito en la vida, cómo prosperar, pura psicología positiva, filosofía positiva, y le estamos predicando esas mentiras a la gente, o las raíces hebreas, que hazte judío, que vuelve a las ceremonias, que guarda el sábado, que no comas tal comida, que viste de tal manera, viste de otra manera. Ahora, espero que entienda lo práctico de esto. Tampoco vamos a andar vestidos como trampas, como hijos de Dios. Porque si hemos nacido de nuevo, somos templos del Espíritu Santo. Y debemos adornar nuestro cuerpo con respeto y reverencia a Dios como templo de Dios. Tanto el hombre como la mujer. Debemos entender eso, hermano. Pero sin embargo, el Señor nos está mostrando que Él viene pronto. Esta palabra que vamos a estudiar ahora, voy a hablar de las 3 fases del anticristo, simultáneamente, pero dedicarme a uno a la vez. El anticristo va a tener sabiduría económica, hermanos, va a tener influencia económica y va a tener influencia política. El anticristo va a tener un falso profeta. Él opera igual que cualquier otro gobierno. Va a estar bien coordinado. Ahora, el anticristo va a tener unos ciertos poderes que se le van a dar con el propósito de engañar a la gente. Por eso usted y yo, hermanos, no podemos andar siguiendo gente que hace maravillas, que hace milagros, que hace puro show, como lo hemos visto por muchos años en la iglesia.
Van para allá, para Dallas, porque allá los van a emborrachar y los van a tumbar. Va a ser Cash Luna o estos falsos locos. Hacer la mano así y los va a tumbar a todos y los va a emborrachar a todos. O van a vino nuevo porque ya los están emborrachando con vino nuevo y ya están riéndose como locos. O arrastrándose el piso como animales. O siendo teniendo bailarinas coreográficas ahí. O peleando guerra espiritual con banderas. Todo eso es parte, hermano, del espíritu del falso profeta, del que vamos a hablar en esta mañana. ¿Por qué el falso profeta? Porque esto está más apegado, hermano, allegado a la apostasía de la iglesia. Y en el grave peligro que está la iglesia por seguir tanta apostasía en estos últimos tiempos. Lo que no va a hacer el falso profeta, no va a tener todo el mundo en su control. No va a haber una sola religión mundial como algunos escatólogos enseñan. El falso profeta va a tener naciones que lo siguen. Mayormente, creo que el falso profeta, hermanos, se refiere al líder de ese tiempo del movimiento ecuménico. Que dentro del movimiento ecuménico hay muchos movimientos, iglesias que se consideran evangélicas. Por ejemplo, Rick Warren, Joel Osteen, Kenneth Copeland. Y muchos de ellos han hecho alianza con el Papa. Pero yo quiero decirle a usted, para que no malentienda usted, porque la gente luego tiene la tendencia a querer concluir que el falso profeta va a estar en todo el mundo y va a haber una sola religión. No es así, hermanos. No enseña tal cosa la Biblia. El falso profeta va a hacer milagros y prodigios. Por eso usted y yo tenemos que ponernos alertas y abrir los ojos, que no porque alguien hace maravillas o milagros o prodigios lo vamos a seguir. Tenemos que ver su testimonio, tenemos que ver todo de la gente, de estos llamados apóstoles y profetas modernos. Yo me creé en las asambleas desde pequeño, hermano. Desde niño me creé en el Evangelio de 8 años. Yo nunca recuerdo que se llamaban apóstoles y profetas los pastores o los predicadores. Eran evangelistas o cantantes, pero nunca se llamaban profetas o apóstoles. Estas farsantes últimamente se han nombrado el ungido de Jehová. Y tenga cuidado, hermano, porque hay por ahí unos que mire que estaban anunciando una pareja, ya los clasifican como querubines. Apóstoles, profetas, querubines. Pues ahora sí, hermano, que se volaron la barda. Apóstoles, profetas y querubines. Quiero dejar claro, hermano, que la oficina de apóstol y de profeta, en cuanto a jerarquía, ya no existen. Entiéndame bien. La oficina de apóstol y profeta, en cuanto a jerarquía, ya no existen. ¿A qué se refiere, pastor? ¿Me explica un poco eso? Le voy a explicar un poco. En cuanto a jerarquía, quiere decir que ya no hay apóstoles que van a establecer un nuevo evangelio, una nueva doctrina. Ya no existen. Ya no hay profetas que van a venir a traer nuevas profecías. Y la gente confunde cuando alguien opera en el don de profecía, que es profeta. Profecía, profeta. El don de profecía es una cosa. Ser profeta es otra. Y ahora Dios nos habla, dice la Biblia, por su amado Hijo. Antes nos hablaba por los profetas, antes nos hablaba por ellos, pero ahora nos vino a hablar por medio de Jesucristo. En otras palabras, no hay tal cosa que establecer nueva doctrina. Y es precisamente lo que se ha metido a la iglesia. Nuevas metodologías, nuevas doctrinas. Y eso es parte del espíritu del falso profeta. De desviar a la iglesia de la verdad. Dije el espíritu. Pero el falso profeta va a estar operando exclusivamente
en el Medio Oriente. ¿Entendemos eso? Entonces, Israel va a hacer un pacto con el anticristo, pero no se van a convertir al Islam. No se van a convertir al catolicismo. El falso profeta, el espíritu del falso profeta ya está aquí porque ha estado desde los tiempos antiguos. Amén. Y hay gente que se confunde porque no se dan el tiempo para escudriñar. Mire, hermano, si yo hubiera cerrado mi mente con las asambleas de Dios, yo pensaría como las asambleas de Dios, creería como la asamblea de Dios, todo igual que ellos. Y es buena denominación, la asamblea de Dios es buena denominación. Pero su jerarquía, hermano, y su escatología ya está programada en sus mentes. ¿Me entiende? Yo me acuerdo que yo me crié bajo esas creencias, hermano, que el Espíritu Santo se va en la gran tribulación, que el anticristo va a controlar a todo el mundo y marcar a todos, que el falso profeta, que va a haber una sola religión, que va a haber un solo gobierno mundial. No va a haber un solo gobierno mundial. La gente confunde el nuevo orden mundial con el sistema del anticristo, con el reinado del anticristo. No es lo mismo, hermano. El orden mundial ha cambiado a través de la historia y va a seguir cambiando. Ahorita, en un mes, va a tener una junta Rusia y China, porque ellos quieren devaluar el dólar. Quieren quitar a las naciones como México, que dependa de nosotros o que trate con nosotros y trate con ellos, para ellos retomar el orden mundial, el nuevo orden mundial. Y no se confunda con el término nuevo orden mundial. ¿Cómo que me desespera que estén los escatólogos ahí enseñando que va a haber un solo gobierno? No va a haber. Lea Mateo 24 y Mateo 25. Hay naciones corderas y naciones carneras. Naciones que apoyan a Israel ahorita y durante la gran tribulación, y naciones que van a estar en contra de Israel. Y a esas naciones Dios las va a juzgar. ¿Cómo las va a juzgar Dios si supuestamente todos se rindieron al anticristo? No, hermanos, tenemos que ser prácticos en la escatología. Entonces, de igual manera, el nuevo orden mundial lo quiere retomar Rusia y China para superar el dólar y superar a Estados Unidos. No lo van a hacer. Bueno, si seguimos con un idiota como el que tenemos ahorita en la Caja Blanca, sí lo van a hacer. Pero entrando Trump les va para su jueguito. Entrando Trump les va para su jueguito a ellos. ¿Le tienen miedo a Trump Rusia? ¿Le tienen miedo a Trump China? Cuando los rusos empezaron a invadir el territorio en Siria que está bajo el control de Estados Unidos, porque Rusia tiene su interés en Siria, porque por cierto, hermano, de esa área, de esa región va a salir el anticristo, de la antigua Persia, Siria, Turquía, Irak, Irán, de esa área va a salir el anticristo. Tiene que ser judío, obviamente. Si no es judío, no lo aceptan como Mesías. Pero lo que está pasando ahí, hermanos, que estamos viendo que el nuevo orden mundial lo quiere China. Y debemos pararlo nosotros. Tenemos un compromiso como nación de parar de que crezca el comunismo. Nada que ver con Mateo 24. Estamos en la escritura, en la profecía general. Nación contra nación, reino contra reino. Pero Estados Unidos no está específicamente en la escatología. Entonces, ¿cómo empieza a entrar el engaño en esa región? Por el falso profeta, que obviamente va a hacer prodigios y milagros para engañar a los escogidos. Y ahí no se refiere a la iglesia, ahí se refiere a Israel. Cuando dice la Biblia que los días serán acortados por causa de los escogidos, no está hablando de los gentiles, está hablando de Israel. Todo el tiempo que se refiere a los elegidos, se refiere a Israel. Por eso mucha gente se confunde. Ya ves, aquí está la iglesia en la gran tribulación. Ya ves, aquí está, porque aquí están los escogidos. No, hermanos. Cuando la Biblia habla escatológicamente de los escogidos, se está refiriendo a Israel. Por causa de salvar a Israel, por causa de redimir a Israel, el Señor acorta los días. Durante el periodo de la gran tribulación. Ahora, volviendo al tema.
el falso profeta va a tener potestad por Satanás para hacer milagros y prodigios. Y si usted de los creyentes que anda buscando milagros, prodigios y maravillas, que el agua, que el aceite con agua, que el aceite que sale de las manos, que la sangre que le sale de las manos a las brujas que están entrando a la iglesia, a Luz Israel, que anda por ahí todavía engañando gente. El otro le miré en un video. Una hija del diablo, esta mujer, satánica. Estigmara, hermano, del Papa Pío, es del diablo. Eso que le sale a la gente aceite y sangre de las manos, viene del Papa Pío, por actividad demoníaca, por exorcismo, por demoniología. Y usted tiene cristianos ahí que andan siguiendo a gente porque le sale aceite de las manos. Otros que van para vino nuevo porque allá cae oro del cielo, que porque cae diamantes. Y este espíritu del falso profeta entra a la iglesia, los engaña a creer mentiras, prodigios falsos, señales falsas. Nunca, nunca dice la Biblia que la evidencia del Espíritu Santo es oro del cielo, sangre en las manos, aceite en las manos, dientes de oro, dientes con letras hebreas. Nunca dice la Escritura que esas son las señales del Espíritu Santo. La evidencia de que una persona es llena con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, sin él saberlas, o ella. Y es nomás la evidencia, pero las lenguas no son el don, es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Y luego tenemos el fruto del Espíritu, que habla Pablo. Esa es la evidencia del Espíritu Santo en una iglesia, en una persona. No que se anden riendo como locos, no que se anden arrastrando en el piso como serpientes, ni ladrando como perros, ni rugiendo como leones, ni andar peleando guerra espiritual con banderas, ni andar limpiando los aires con banderas. Todo eso es yoga, hermano. Eso es yoga en la iglesia. Y es lo que hace el espíritu de falso profeta. Mete estas prácticas falsas a la iglesia, dentro de la iglesia, de tal manera para que crean la mentira. Pero Cristo dijo en Mateo 24, y saliendo Jesús se iba del templo, y se allegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y le respondió Jesús, y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Fue cumplida con exactitud en el año 70 después de Cristo. Creo que era Tito, hermano. Tito. Pero Tito nunca entró al templo y profesó ser Dios. Dicen que entró y sacrificó un marrano. Allá él. Esa no es la desolación de Daniel. Pero lo que yo quiero que usted entienda es esto. Y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos en privado. O sea, al principio del versículo se estaba hablando ante la gente, ya la segunda parte está hablando personalmente con los discípulos. Porque eso me enseña a mí que la escatología, los misterios de Dios, son dados para la iglesia, no para el mundo. Las señales no son para el mundo, son para la iglesia. ¿Ok? Diciendo, dinos cuándo serán estas cosas del templo, que se iba a ser destruido. Y luego la segunda parte de la pregunta es, porque son dos preguntas, no es una, es dos preguntas. La primera es, ¿cuándo serán estas cosas? Tiene que ver aquí con la declaración que él acaba de dar, frecuente destrucción del templo. Y aquí es donde quiero que usted piense, ponga a pensarse, me siga. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El fin de la edad, ¿ok? El fin de la edad, no del mundo, que aquí no se acaba el mundo. Amén. La segunda venida no acaba el mundo. El rapto no se acaba el mundo. Después del milenio no se acaba el mundo. Entraremos a la eternidad. ¿Se fija? Tenga mucho cuidado cuando lee la palabra el fin del mundo. Mucha gente piensa que el mundo va a tener un fin. Va a ser reconstruido, como les decía temprano. Respondiendo Jesús les dijo, fíjese lo primero que dijo Cristo. El espíritu del falso profeta. Fíjese lo primero que dijo Cristo. La primera advertencia que Cristo dio. Y Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera señal que Cristo nos da, hermanos,
de los últimos tiempos. Son las guerras, las hambres, pestilencias, pero la primera señal es el engaño de la iglesia. El engaño de la iglesia. Porque mira lo que dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Por qué? Porque van a tener poder de Satanás para hacer prodigios y milagros, para llevar en rastra a la iglesia al engaño. Las banderas, que es el yoga, modernizado con banderas, pero es el yoga. Las mismas señales del yoga, esas mismas señales que hacen los yoguistas, y esas mismas señales que hacen así en las banderas, son el yoga, hermano. El yoga en la iglesia. Eso que anden por ahí, cuando están predicando en el altar haciendo este número, están limpiando los aires de demonios. Brujería en los altares, hermano. Yoga en el altar del Señor. Primer aviso de Cristo del falso profeta del espíritu del falso profeta, es el engaño en la iglesia, hermano. Las doctrinas falsas, las doctrinas basadas en filosofía, en psicología, el pensamiento positivo, el poder de la mente positiva, las sanidades psicomáticas, que usted nomás repita algo, no tengo cáncer, y se le va a quitar. Nadie practicó eso en la Biblia, hermano, porque no son doctrinas bíblicas. Y el falso profeta va a engañar a todo el que se deje engañar. Pero cuando la Biblia dice que engañaba a todo el mundo y hacía prodigios, van a estar pasando en el Medio Oriente, hermano. En el Medio Oriente. Ahora, hoy con el Facebook, con el Internet, hoy con la televisión, obviamente que las cámaras van a estar enfocadas en donde está la acción allá. Y por eso mucha gente se va a maravillar. Pero el falso profeta va a ser el líder que va a estar promoviendo al anticristo, que es el baalismo, adorar el sol, adorar las diosas de la fertilidad, que a Roma, a la iglesia, a la gente católica le han creído que es Jesucristo, que es María, que es el Santísimo, que es la Eucaristía. Baalismo. Es lo mismo que va a promover el anticristo. Y por eso el falso profeta que esté en el tiempo durante el reino del anticristo, ese falso profeta, sea el papa que sea, va a hacer alianza con el anticristo. Roma va a hacer alianza con el anticristo, de acuerdo a Daniel 8 y a la Babilonia que leemos aquí en Apocalipsis 17. Entonces, ¿cuál es el propósito del falso profeta, hermano? El propósito del falso profeta es engañar a la iglesia a que crean prodigios y mentiras y todo tipo de falsedad. Es el espíritu del falso profeta, porque es un anticristo, pero tiene poder político, poder militar, poder religioso. Y no se diga, va a controlar la economía, porque el anticristo va a estar controlando el Medio Oriente. De ahí sale la mitad del aceite para todo el mundo, hermano, el petróleo, de energía. Quiere decir que si el anticristo quiere, paraliza a la mitad del mundo nada más con no venderles aceite. Imagínense usted el caos. Si ahorita cuando hay un huracán, hermano, cuando hay un huracán acá en Estados Unidos, que nomás cierran 2 o 3 refinerías por ahí, se hacen unas colotas, el gas sube a $4 o $5, nomás porque cerraron la refinería. Imagínense que el anticristo cierre todo la venta de aceite a las naciones que no están de acuerdo con él. Paraliza prácticamente la economía mundialmente. Son efectos secundarios. Pero el espíritu del anticristo, el espíritu del falso profeta, operan por demonios. Son hombres humanos, pero están poseídos por demonios. Entonces, parte del trabajo del falso profeta es meter falsa doctrina a todo el que se deje engañar. Y aquí es donde tenemos que tener nosotros sabiduría, hermanos, de lo que está pasando. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Estamos en tiempos peligrosos como nunca jamás habíamos visto. Quiero leerle capítulo 2.
Tesalonicenses. Mire, empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere tanto al arrebatamiento como a la segunda venida. Y nuestro recogimiento con Él. Esta frase se refiere estrictamente al arrebatamiento, nuestro recogimiento con Él. Porque en el arrebatamiento Cristo no pisa tierra, ya se los he enseñado muchas veces. En el arrebatamiento Cristo no pisa tierra, Él viene en las nubes, en el aire, aer en griego, una altura de 6,000 a 7,000 pies, y se lleva a la iglesia. Y para que no se confunda usted, porque hay unos que dicen que el rapto es a mediación, otros dicen es que el rapto es después. Para que usted no se confunda, hermano, entienda una cosa: arrebatamiento, resurrección, es el mismo evento. No puede haber arrebatamiento sin resurrección. Y si usted lee Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, usted no lee de una resurrección ahí. La gente confunde donde dice ahí que Él enviará a los ángeles a escoger a los escogidos de todo el mundo. Otra vez, yo le dije temprano, cuando habla de los escogidos ahí se está refiriendo a Israel, exclusivamente a Israel. Entonces, en Mateo 24, Lucas 21, dice que Dios envía a los ángeles a que escojan a los judíos de todas partes del mundo, porque los va a reunir para redimir a Israel. ¿Se fija? Entonces, cuidado con ese malentender. ¿Ok? Que no os maravilléis fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbáis ni por espíritu, ¿ok? Ni por palabra, ni por carta como nuestra. Como el día de Cristo estuviera cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acuérdese que trae tres, son tres: anticristo, la bestia, falso profeta. Acuérdese, trabajan juntos, no crea que ellos están descoordinados, están trabajando juntos. Se manifiesta el anticristo oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le impide, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado en medio. El que ahora impide, y entonces será manifestado. Aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según la operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, Dios les envía a Dios un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, antes consistieron en la injusticia. ¿Qué hace el anticristo? Cuyo venimiento o venida es según la operación de Satanás. O sea, es Satanás detrás de él y del falso profeta y de la bestia y del anticristo operando maravillas, prodigios, señales y milagros mentirosos. Por eso usted como creyente, como hijo de Dios, no esté siguiendo a estos profetas modernos y apóstoles modernos que solamente se la pasan profetizándole a la gente lo que quieren escuchar. No importa que sea Yesenia Den, hermano. Yo sé que les cae bien a esta muchacha, Yesenia Den, pero ella predica pura filosofía positiva. Y le tira una que otra escritura por ahí nomás. George Myers hace lo mismo, Joel Osteen, Kenneth Copeland, Creflo Dollar, Guillermo Maldonado, Cash Luna. Todos estos falsos que ustedes miran los están engañando para que ustedes lleguen a creer la mentira de tal manera que la mayoría que miran a Cash Luna, a Maldonado, a Joel Osteen, a Copeland, a George Myers, a Jesse Duplantis y a todos esos entretenedores de la iglesia, todos los que los siguen a ellos, no creen en el rapto, ya piensan de la venida de Cristo como algo que ya no va a pasar. No les gusta hablar de profecía, no les gusta hablar de los últimos tiempos. A todos estos, ¿por qué? Porque ya está en operación el espíritu de engaño que quiere engañar el anticristo a la gente, a la iglesia, para que crean la mentira, siguiendo falsos, que ladrando como perros, que rugiendo como leones,
que oro que cae del cielo, que diamantes y perlas que caen en las bancas. Yo estaba yendo a una iglesia grande aquí en Odessa, hermano, aquí para el sur, y ahí dejaron a una mujer predicar que iba para Vino Nuevo, y ella decía que el Señor le mostró a ella que todo esto de las diamantes y las joyas que caían del cielo en Vino Nuevo y en la iglesia, que Dios le probó a ella que era bíblico porque Dios le dijo que Él estaba atallando a su iglesia. Prodigios mentirosos, engaños mentirosos de gente que no percibe que es el espíritu del falso profeta que está operando en las iglesias para crear falsos milagros que convierten agua en vino, echándole reacción química. Yo puedo agarrar una química, le echo un vaso de agua, hermano, y que a la hora se ponga roja, y ahí está la gente toda boba, creída. Maravilladas, con la boca abierta, porque le echaron química a esa agua. Que ellos saben más o menos, voy a predicar una hora. Bueno, como a los 45 minutos voy a empezar a predicar y la gente va a estar viendo el vaso, y cuando miren que la química se reactiva, se pone roja, ahí está la gente, y los engañan, hermano. Recibiendo profecías falsas. Cualquier profecía que les convenga, que les caiga bien, es profeta de Dios. Y que vino el profeta me profetizó. Y que vino el profeta y me dijo, ¿y dónde está el Espíritu Santo, hermano? ¿Dónde está el Espíritu Santo en su vida? Que lo dirija a usted, para que le enseñe que esto no es de Dios. Aunque las profecías sean bonitas y buenas y le caigan bien, hermano, tiene que discernir si es Dios el que está hablando o no. ¿Qué hacía aquella muchachita que seguía a Pablo, hermano? Profetizaba. ¿Y qué profetizaba la muchacha? Estos son siervos del Dios Altísimo quienes nos anuncian el Evangelio. Y seguía a la muchachita. Ahora no estaba adivinando, estaba hablando una verdad, pero el espíritu que estaba detrás de ella es lo que Pablo discernió, que era un espíritu de adivinación el que hablaba por ella. Usted, hermanos, tenga cuidado de lo que está pasando en el mundo espiritual. El falso profeta, el espíritu del falso profeta ha salido por el mundo para engañar ¿a quién? A la iglesia, a los creyentes. ¿Con qué? Con falsos prodigios, falsos milagros, falsas maravillas. Yo sé lo que le digo, hermano. Cuando llegó esta mujer que es que le salía sangre de las manos y aceite de las manos, hay una pareja que hoy están de pastores y el esposo de ella dice, no, mira, yo lleno vasos de agua, yo lleno vasos con aceite, mira, me sale mucho aceite y lleno. Porque se engañan, hermano. Se engañan y caen bajo la ilusión óptica. Y usted no debe seguir los señales, ni los prodigios, ni los profetas, ni los apóstoles, nada más porque hablan bonito, le predican bonito, le hablan cosas que usted quiere escuchar. No, apártese de eso, hermano. Esto es parte del engaño, porque dice que Dios los entrega. Si no aman la verdad, Dios los entrega para que crean la mentira. Y yo sé lo que lo estoy diciendo, hermano. Cuando se desvía un pastor, yo creo que el 80-90% de la gente se desvía con él. Aquí hay un pastor, acá para el oeste de Odessa, hermano, que se metió a las raíces hebreas. Ahora es judío, según él. Ya no cree en Cristo. Porque los judíos mesiánicos no creen en Cristo, hermano. Ni los judíos creen en Cristo. Usted no se deje engañar por eso, porque se llaman judíos mesiánicos. No, ellos quieren abrazar a Cristo y abrazar las ceremonias de la ley. No se puede. No podemos estar casados con los dos. Lea Romanos 7. No puedes estar casado con Cristo con la ley. Lea Romanos 10:4. Cristo es el fin de la ley. Lea Gálatas 3:24 en adelante. La ley era nuestro ayo para traernos a Cristo, pero una vez que estamos en Cristo ya no estamos bajo el ayo. Entienda eso, hermano. Usted necesita ser más sensible al Espíritu Santo y no estar queriendo tanta mentira, tanta falsedad, tanta falsa doctrina, tanto apóstol y profeta que hablan muy bonito. Yo escucho a Yesenia Den, tiene una gracia para hablar a esa mujer, pero su doctrina es filosófica. Ella predica motivación como Joel Osteen. Yo le pregunto a usted, si usted es un verdadero hijo de Dios, parado firme en la roca que es Cristo, ¿por qué necesita que vengan a traerle mentira, engaño, motivaciones, mensajes de motivación? ¿Por qué necesita eso? ¿Usted no puede orar por usted mismo? ¿No puede leer la palabra, ir a la iglesia, a la escuela dominical, al servicio, alabar a Dios, a la oración? ¿No puede hacer eso usted, hermano? ¿Qué anda buscando? ¿Oro? ¿Banderas? ¿Cañones de humo?
luces de colores, templos oscuros, diamantes, dientes de oro con letras hebreas. Es lo que anda buscando la iglesia, hermano. ¿A qué va a buscar a la iglesia? Usted necesita volverse a la verdad, hermanos. Este engaño es grande, hermano. Y aquí lo estamos leyendo, que la apostasía es una de las señales más grandes de la iglesia. Cristo viene pronto, hermanos. La apostasía es parte de la profecía. Dice el apóstol Juan, muchos anticristos han salido por el mundo y van a engañar a muchos. ¿Cómo, hermano? ¿Con mentira? ¿Torciendo la palabra? ¿Tergiversando la escritura? Hay muchas personas que le han dicho a mi esposa, a mí, es que cada quien cree lo que cree. Es el pretexto más grande que le mete el diablo a la gente, a aquellos que no conocen la palabra y no quieren estudiarla. Cada quien cree lo que cree. No, señor, el evangelio es uno, hermano. La doctrina de Cristo es una. No hay confusión aquí. Léala. Léala en contexto. Y déjala en contexto y se va a dar cuenta que no hay nada que se confunde aquí. Simplemente léala en contexto. Todo en contexto, no nomás lo que usted quiere o su dogma le enseña. Léala. Porque el engaño está sobre la iglesia, hermanos. La apostasía está sobre la iglesia. Y tenemos que entender en qué tiempo vivimos, hermanos. Y Cristo viene pronto. Y eso es lo que va a hacer el espíritu del falso profeta. Desviar a la iglesia, desviar a la gente con falsos milagros y prodigios. Y ya lo estamos viendo en la iglesia. Ya se ve en la iglesia. Esos son los diamantes, hermano, de las maldiciones generacionales. La maldición generacional es una doctrina de demonios que se ha metido a la iglesia, hermanos, por gente que no conoce la escritura. Le leen Éxodo 20, 4 y 5 fuera de contexto, le aplican la palabra maldición generacional, cuando no la dice yo visito la maldad. Y no la leen en su contexto completo. Pero también ignoran totalmente Ezequiel 18, donde dice que el hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo. ¿Qué es lo que usted no entiende de eso? Las regresiones, hermano. Las regresiones en la iglesia. Esos servicios de liberación que todo hablan de demonios, todo. Iglesias llenas, todo, constantemente liberando gente. Constantemente liberando a los cristianos de demonios, de malos espíritus. Pues, ¿qué clase de iglesia es usted, hermano? ¿A qué clase de iglesia va usted? Mejor vaya a una iglesia donde se explique la sana doctrina y la sencillez del evangelio, hermano.